Buenas tardes, hermanos, buenas tardes. Espero que Dios me los esté bendiciendo en este día y también esperando que Dios sea con cada uno de ustedes. Agradezco a Dios por su fidelidad al estarnos protegiendo y también gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. También le damos muchas gracias a Dios porque Él ha sido bueno y nos ha provisto de cada una de nuestras necesidades y la salud, ¿verdad? Quisiera que estén orando por nuestro hermano Luna. Nuestro hermano le encontraron COVID. Esperamos que... me dijeron que le queda una semana más de tratamiento y esperamos que ya se componga el hermano, ¿verdad? Ahora no es el hermano Bulmaro, ok, quiero aclarar. Pero espero que el Señor sea con cada uno de nosotros y esperando que el Señor sea también glorificado en la vida de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros hemos estado ya orando por esta situación. Les ruego que no dejen de orar. Es algo que es una necesidad y también esperamos que el Señor sea también misericordioso al escuchar nuestras peticiones, ¿verdad? Quisiera que oren por a cada uno de nuestros jóvenes, que el Señor les hable a su corazón, jóvenes adultos también, esperando que el Señor sea con ellos y que ellos aprendan a buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por todo esto, pero también estemos orando por por Luciana, que parece que Dios nos permitió a nosotros de su protección, pero vamos a orar por la gente donde va a pegar el huracán, ¿verdad? Entonces, en esa manera, realmente no sé cómo pedir ahí, dar gracias a Dios, por supuesto, que nos ha protegido, pero también gracias a Dios que Él puede ayudar a la gente allá donde va, y va a ir toda esa área hasta más al norte, ¿verdad? Pero quisiera que estemos orando por ellos, en Louisiana y también Lake Charles, y también esperar que el Señor sea con ellos en cada uno de las necesidades. Orar por su iglesia en esas áreas y también orar por cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios nos permita de su gracia y su misericordia. Vamos a orar y que el Señor sea exaltado entre nosotros, ¿verdad? Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por tu misericordia y tu cuidado. Pero también, Padre, rogamos por todas esas personas que van a ser afectadas por este huracán. Tú sabes cómo ha golpeado ya algunas islas, Señor, y ellos han sufrido algunas pérdidas de vida. Y yo te ruego, Padre, que tú tengas misericordia. Gracias porque nos has guardado a nosotros hasta ahora y te agradezco que nos permitas así ver tu gracia y tu misericordia. Gracias también te doy por tu presencia en nuestras vidas diarias y Padre Santo, alabamos tu nombre. Gracias te damos por este tiempo y también glorificamos tu nombre por tu bondad. Dedicamos este tiempo en tus manos y ruego que tú bendigas a los que están trabajando o están enfermos, que tú seas con ellos y también, Padre Dios, que nos permitas de esta manera congregarnos. Gracias te doy por tu amor y tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nada más a manera de informe, sabemos que este domingo, si Dios permite, vamos a estar en la iglesia y entonces le vamos a pedir que, como siempre, siga todos los protocolos que se han establecido y esperamos que el Señor sea con cada uno de ustedes también, ¿verdad? Que el Señor sea con nosotros. Entonces vamos a cantar. El 459, hermanos. El 459. ¿Ok? Si ya pertenezco a Cristo. Dice así este canto. Ya pertenezco a Cristo. 459. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí,
mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Muy bien, hermanos. Recuerden de Ezequiel 33. Si Dios permite, vamos a tener preguntas y respuestas, y también esperando que el Señor sea con cada uno de nosotros. Que Dios nos proteja, que Dios nos guarde, también que Dios nos permita de su presencia en este tiempo de huracanes, y también le damos gracias a Dios que Él ha sido bueno con nosotros. Seguimos orando por la gente de México, por la gente de Venezuela, y también seguimos orando por la gente de los países donde sabemos que está muy fuerte la epidemia, ¿verdad? Este virus que está pasando, ¿verdad? Entonces esperamos que el Señor tenga misericordia y ya empiece a pasar. Sabemos bien que las escuelas ya iniciaron sus clases por este tiempo del huracán, suspendieron las labores de la escuela, pero también recuerden de estar orando bastante por ellos para que el Señor sea con ellos, y también Dios nos ayude a ver su gracia y su misericordia, ¿verdad? También le damos gracias a Dios por cada uno de los que han estado ayudándonos a mantener el edificio. Les agradezco bastante, ha sido de grande bendición. Gracias a Dios por ustedes, y también espero que Dios les premie, les bendiga en una manera grande. Gracias por ayudarnos, y también de esta manera nos ayudan a todos en una manera como es, ¿verdad? Estando juntos, sirviendo a nuestro Padre Celestial, y también manteniendo el lugar para su honra y su gloria. Muy bien. El canto número 493. 493. El himno se llama Mi corazón, oh examina hoy. Y la razón de este canto es porque vamos a empezar un tema hoy acerca de el tabernáculo. Vamos a tener la introducción el día de hoy, y esperamos que el Señor sea con nosotros, ¿verdad? También esperando que el Señor sea exaltado en nuestro vivir diario. Entonces se llama Mi corazón, oh examina hoy. Mi corazón, oh examina hoy mis pensamientos, prueba, oh Señor, ve si en mí perversidades hay, por sendas rectas lléveme tu amor. Dame, Señor, más de tu plenitud, pues que tú eres
fuente de salud. Sobre la cruz, en medio del dolor, brotar la hiciste por tu gran amor. Amén. Bueno, espero que cada uno de ustedes esté dando tiempo después del servicio para, ¿cómo se puede decir? Para dedicar un tiempo a la oración personal y también que el Señor sea con cada uno de ustedes. Esperando que el Señor sea el medio principal de su vivir diario, ¿verdad? Esperando que el Señor sea de esta manera exaltado y glorificado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, tenemos que recordar que la vida cristiana es cristiana porque Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Vamos a orar y que el Señor sea en cada uno de nosotros y el nombre de Cristo sea exaltado en nuestro vivir. Señor, vamos a empezar este estudio nuevo en cuanto al tabernáculo y el ruego de mi corazón es que nos enseñes. Enseñes a ver primeramente el amor tuyo para con nosotros, el deseo que tú tienes de vivir con nosotros y también te doy gracias por tu amor y tu gracia. Señor, te alabo, Señor, te glorifico porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. También te ruego, Padre, que nos permitas así dejar nuestras cargas, nuestras necesidades en tus manos y también pedirte, Padre Dios, que bendigas recordando al yerno de nuestra hermana a Rodríguez, que tú seas con él, que tú lo bendigas y que tú lo guardes. Gracias te doy por tu amor, gracias te doy por tu misericordia, Señor, y también te agradezco, Padre Dios, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, habla a nuestro corazón. Te ruego así que también tu nombre sea exaltado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, nada más quiero enseñar un poquito. Este es el libro que vamos a usar, el Tabernáculo Ilustrado. Es una guía ilustrada y hay un montón de información, pero vamos a llevarlo poco a poco y como siempre, ¿verdad? Tratando de tener una idea de por qué. Ahora, cuando nosotros hablamos del tabernáculo, nos damos cuenta que es una tienda hecha con el propósito principal de armarla y desarmarla constantemente conforme el pueblo se iba moviendo, ¿verdad? Pero quisiera que también entendamos el propósito del tabernáculo. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere en una manera demostrar ese deseo de vivir entre nosotros y también nos damos cuenta cómo el Señor nos ha ayudado en una manera práctica en esta área. Ahora, cuando nosotros hablamos del tabernáculo, quisiera que también entendamos que es una representación de cada una de las áreas que vamos a ver de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darnos cuenta también de la importancia de la santidad, la importancia de traer el sacrificio correcto. También nos vamos a dar cuenta de cada uno de nosotros, de los diseños, el área que Dios usó para que nosotros viéramos la perfección de Dios. Nos vamos a dar cuenta lo del atrio, en el lugar santo y el lugar santísimo, los símbolos que se usan, y también nos vamos a dar cuenta de la importancia del sacerdote y el sacrificio sacerdotal. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, es algo donde Dios nos permite a cada uno de nosotros ver otra vez la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, diseñada en el Antiguo Testamento. Pero también no nada más es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, sino es también el deseo de Dios de tener un pueblo santo, un pueblo que le glorifique, un pueblo que tenga manera de vivir para su honra y para su gloria. Entonces, algunos de nosotros decimos, ¿qué importancia tiene si no voy a la iglesia? Y
nos vamos a dar cuenta que es muy importante, pero también qué importancia tiene que yo vaya a la iglesia. O sea, que no nada más es de ir a la iglesia, en este caso, ir al tabernáculo, donde se llama el tabernáculo de reunión. Entonces, Dios muestra cómo Él quiere vivir con nosotros. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, el hombre caminaba con Él en el huerto y Dios caminaba con el hombre en el huerto. El tabernáculo es una idea de la presencia de Dios, de cómo Dios quiere seguir caminando con nosotros. Entonces, una de las cosas sí que quiero también, antes de iniciar este estudio con una manera ya más de lleno, es que nos vamos a dar cuenta que ninguna de las cosas que están en el tabernáculo son para adoración en lugar de Dios. Aunque habla de sacrificios, aunque habla de la santidad de Dios, aunque habla de la gloria de Dios, la gloria Shekinah que se conoce, no es nada más eso. Son símbolos que Dios no quiere que nosotros los adoremos. Dios no quiere en ninguna manera que nosotros démosle la honra a otra cosa. Él quiere que solamente a Él le demos la honra y la gloria. Entonces, es algo donde Dios, en una manera, en el tabernáculo, es esta tienda portátil y se construyó por Moisés. Dios le dio las medidas, las dimensiones, las instrucciones precisas. No le dijo a ver si le gusta o no, así lo tiene que hacer. Y entonces, cuando Dios le da estas dimensiones y la estructura y le da el plano y todo, nos damos cuenta de cómo Dios hasta escoge hasta los materiales que Dios quiere usar para el tabernáculo, y también los colores, los tabernáculos, los hilos. También nos damos cuenta cómo Él usa todo esto. También nos damos cuenta que es una expresión, por otro lado, del tabernáculo, de la expresión visible de Israel. Una verdad fundamental es la convicción en cuanto a Dios. Él deseaba habitar en medio del pueblo. Entonces, no nada más se trata de que Dios quiera habitar en medio del pueblo. Nos damos cuenta que en Juan, cuando está hablando Dios con la mujer samaritana, es necesario que el que cree en Dios crea que le hay, ¿verdad? Y quiere que le adore en espíritu y en verdad. Entonces quiere que nosotros estemos comunicados con Él y que estemos en buena comunión, tanto espiritualmente como en una manera física. Entonces es algo que es físico, la representación en el tabernáculo, pero también es una representación de un acercamiento de nosotros o el pueblo de Dios hacia Dios. Entonces, cuando vemos esto, de toda la dimensión y todos los propósitos del tabernáculo, vemos el plan de Dios al intervenir en la historia de la humanidad para restaurarle desde la caída de Adán. Y Él quiere otra vez arreglar cuentas con nosotros. Y todo esto fue una preparación para lo que después nos dimos cuenta en nuestro Señor Jesucristo. Y se van a dar cuenta en el desarrollo de este estudio cómo la representación de nuestro Señor Jesucristo desde la creación quiere estar en buena comunión con nosotros, y Él quiere que entendamos esto. Nos damos cuenta en el universo, en el cosmos, cómo está el orden exacto de las cosas. Cada planeta, cada estrella, no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar en el nivel de oxígeno y de nivel de hidrógeno que hay en la Tierra para que nosotros podamos respirar sin ahogarnos y sin prenderse, ¿verdad? Esto. Entonces, el tabernáculo viene a demostrar una caracterización de la exactitud de lo que Dios quiere en el universo, de cómo se mueve todo en una manera milimétrica, ¿verdad? Totalmente, no multi, sino exactísima, ¿verdad?
Entonces hay unas personas que hablan de micro exacto, ¿verdad? Que quiere decir que no hay nada que podemos darnos cuenta de que todo se mueve en exactitud. Pero el tabernáculo también es una respuesta para muchas preguntas de las cosas que nos hacemos. Por ejemplo, cómo Dios Santo puede vivir de una manera entre medio de una gente corrupta. ¿Cómo es posible que la santidad de Dios pueda mezclarse entre corrupción? El pecado nos separa de Dios y nos hace impuros ante la presencia de Dios. Y en Isaías dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso está en Isaías 59:2. Entonces habla de cómo nosotros nos podemos acercar a Dios en una manera santa. Otra vez, sin santidad nadie verá al Señor, pero también nos damos cuenta de que el Señor tiene misericordia y Él quiere acercarse a nosotros. Entonces Él usa de objetos, de símbolos que van a ser sagrados, van a ser consagrados, y la razón que son sagrados y consagrados es porque son para uso único del servicio de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, las personas que van a servir dentro del templo tienen que ser santas también, tienen que ser verdaderas, porque si nos damos cuenta, nuestro pecado puede hacer que nosotros caigamos. Ahora, nos vamos a dar cuenta en el futuro del lugar santísimo, donde el sumo sacerdote, que es escogido una vez al año, esta persona tiene que entrar santa, pura, sin mancha, porque a la hora de estar en el lugar santísimo, si Dios ve que hay pecado en él, lo fulmina inmediatamente, lo acaba y cae muerto. Entonces se dice que entraban amarrados con un lazo en la cintura y tenían unas campanitas en el borde del saco o de la túnica para que se pudiera escuchar el ruido. Entonces nos damos cuenta cómo es el sacrificio santo y cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña una manera de ver su propia vida, su muerte y su resurrección. Y esto es lo que nos va a enseñar también. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, es algo donde nos damos cuenta de la santidad de nosotros y la santidad de Dios, y cómo no nos podemos igualar en ninguna manera, pero Él nos permite acercarnos. Entonces, una de las cosas que busca Dios es que le agrademos a Él. El Dios quiere que nosotros le agrademos, le reconozcamos, que nosotros queramos vivir para Él. Entonces Él nos va a ayudar a comprender su plan de redención, y también va a traer la posibilidad de un entendimiento más de nuestro llamado a la santidad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, Dios es con nosotros. ¿Recuerdan del nombre de nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros? Ese es el primer deseo que vemos de parte de Dios desde la creación. Cuando Dios creó al hombre en el principio, Dios lo creó y Él habitaba con el pueblo, con Adán y Eva. Nos damos cuenta que Él caminaba con Adán, Él vivía con Adán. Y también hizo una manera increíble, y digo increíble por razón de que, ¿cómo es posible, por ejemplo, que Dios creó todos los animales con alma y a nosotros nos creó con cuerpo, alma y espíritu? Y los animales solamente son cuerpo y alma. Y nos damos cuenta cómo Dios, al hacer a los humanos, representamos nosotros a Dios en la tierra. Entonces Él nos hizo personas que razonamos, que usamos la razón, que usamos la mente, que usamos esto. Entonces, si usted se da cuenta,
el Señor dice que somos alma viviente. Somos dos, el alma es una y el espíritu es otro. Entonces, cuando Dios nos dio el soplo de vida, el soplo del espíritu, dice la Biblia que somos almas vivientes, porque esta parte de vida es la que nos permite tener con el Espíritu Santo de Dios. Entonces nos permite ser personas que razonamos y todo lo que nosotros vamos haciendo es algo que va a ser en una manera ordenada y armonioso, y toda la creación va dando a conocer su función. Entonces, nos damos cuenta cómo Dios hizo también a nosotros, ¿verdad? Todas las cosas las hizo hermosas, todas las cosas las hizo en una manera. El mismo Señor dijo, y cuando Dios creó todo esto, vio que era bueno. Pero cuando creó al hombre, vio que era muy bueno, no nada más bueno, muy bueno. Y entonces nos damos cuenta cómo Dios ha sido bueno con nosotros y nos permite ser representantes de Dios en la creación con Adán. Entonces esta relación, Dios esperaba que al caminar nosotros con Él, en Adán, Él iba a cuidar el huerto, Él iba a cuidar todos los animales, Él iba a cuidar todo el Edén. ¿Y qué es lo que pasa? Dios constituye el matrimonio. Y cuando Dios constituye el matrimonio, le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios hace a Eva, y entonces los pone a los dos en un orden tremendo. Pero viene Satanás. Y cuando nos damos cuenta, Dios quiere ser el único que nosotros busquemos y adoremos. Y Satanás viene y le pone ideas al hombre, y nos damos cuenta que la que escucha y ve es la mujer. Pero el hombre, Adán, no puso orden. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eso creó que el hombre comiera del fruto que Dios dijo que no debían de comer, del árbol del bien y del mal. ¿Y cuál es el problema de comer del árbol del bien y el mal? Es que le estamos diciendo a Dios que no necesitamos sus consejos. Le estamos diciendo a Dios, yo decido qué es bueno y qué es malo para mí. Por ejemplo, hay muchas situaciones hoy que el hombre está diciendo, yo digo que eso es bueno para mí. Y Dios dice, no, eso no. Entonces, si lo vemos en su palabra y dice Dios que eso es malo, no podemos acomodarlo. Entonces, muchos de nosotros acomodamos el asunto, y la frase más popular que usamos es, oh, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios. Pero no nos olvidemos que Dios es justo también. Entonces, muchos de nosotros creemos que Dios nos va a pasar por alto todas las cosas. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios es justo? ¿Usted cree que Dios es justo? ¿Usted cree que Dios va a juzgar a la iglesia un día? Y que cada uno de nosotros vamos a ser puestos ante el tribunal de Cristo en el juicio del trono blanco. Entonces, cuando la iglesia va a ser juzgada, hermanos, a cada uno de nosotros vamos a darnos cuenta de las cosas que hicimos razonables o con razón. Usamos nuestra razón para acomodarlas de acuerdo a la Biblia, no la Biblia de acuerdo a nosotros, sino nosotros nos acomodamos la Biblia a nuestra conveniencia. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a perder muchas cosas. Oh, pero yo soy cristiano. Sí, es cristiano, yo no quiero decir que no es cristiano. Pero hay muchas cosas que nosotros acomodamos. Por ejemplo, el hecho de que se casó un hijo de nosotros con un inconverso, una inconversa. Para nosotros no es nada, ¿verdad? Dice la Biblia que en los últimos tiempos, dice, el hombre se dará a casar. Nada más así porque sí. No hay ningún respeto a los padres, no hay ninguna respeto a la autoridad de Dios, no hay, y entonces con lo que salimos es Dios sabe. Y yo le digo, porque Dios sabe, tiene que tener cuidado, porque la Escritura dice cómo es, y la Escritura no va a cambiar, ni hoy ni mañana. La Escritura es la misma. Entonces, Dios, ¿qué hace con Adán? Dios lo saca del Edén,
pero lo saca y lo saca por amor, no lo saca para castigo, aunque es un castigo sacarlo del Edén, porque ya ahora ya va a tener que trabajar más fuerte, va a sufrir para comer. Antes tenía que trabajar, sí, por supuesto, cuidando del Edén, cuidando de los animales y cuidando de todo lo que Dios le dio, toda podemos decir, toda la propiedad de Dios estaba en las manos de Adán y de Eva, pero ahora Dios lo saca del Edén y el hombre tiene que trabajar y dice la palabra que él va a trabajar y con el sudor de su frente va a tener su ganancia, pero va a tener que sudar, va a tener que sufrir. Muchos de nosotros llegamos del trabajo bien cansados y es resultado del pecado de Adán y Eva. Entonces, esto habla de la humanidad, cómo se inició el alejamiento entre Dios y de la presencia de Dios y el hombre, pero también nos damos cuenta de cómo se rompió el orden de la creación y las relaciones con Dios. Entonces las cosas no son como se supone deberían de ser, sino que Dios no se pasea ya con nosotros como antes. Y ahí empiezan bastantes problemas. Empieza con lo de Caín y Abel. ¿Se recuerdan? Caín y Abel. Caín mató a Abel y habla de la perfección entre relaciones rotas. Nos damos cuenta, mucha gente dice que necesitamos educación o el ambiente que nos rodea es malo. Entonces nos damos cuenta de que le estamos echando la culpa a otra persona. Por ejemplo, aquí podrían decir mis padres tuvieron la culpa porque por culpa de ellos es que yo he hecho este mal. Y empezamos a buscar relaciones o razones porque tratamos de esconder nuestro pecado y nuestra maldad. Entonces Dios nos damos cuenta que nos enseña cómo hace esa separación, esa ruptura. ¿Y qué es lo que el hombre hace? El hombre empieza a crear altares, empieza a hacer sacrificios, empieza a buscar la manera de relacionarse con Dios y se ve esta separación muy fuerte y cómo el hombre empieza a hacer sus propios ídolos y cómo el hombre empieza a buscar sus propios medios para llegar a Dios. Ahora, yo le quiero decir aquí, muchos de nosotros decimos todas las religiones llevan a Dios. No, solamente Cristo nos lleva a Dios. La Biblia dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el único camino. Y usted lo puede leer en la Biblia que usted tiene, Juan 14:6. Juan 14:6 o Juan capítulo 14. Ahí se va a dar cuenta donde diga, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces muchos tratamos de buscar en ídolos, ¿verdad? O en conductas, o tratamos de buscarlo en ciertas cosas que la Biblia ni siquiera habla. Entonces, si usted quiere ser sabio, lea su Biblia y va a ver la respuesta de Dios para esto. También la ruptura entre la creación. Nos damos cuenta cómo Dios maldijo a la tierra por causa de que Caín mató a Abel, ¿verdad? Cuando la sangre misma clama, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esto está en Génesis 4, 10 y 11. Entonces la tierra recibió maldición por eso. Es algo que es muy fuerte, pero la tierra fue maldita por causa del hombre. Le dijo que no le iba a dar fuerza ya, no le iba a dar la misma calidad de alimento como antes. Entonces nos damos cuenta que hoy muchos de nosotros usamos la expresión, ¿verdad? No, la tierra de antes era más fuerte que la de hoy. No, es que la tierra está bajo maldición. Y esta tierra donde nosotros vivimos está bajo maldición. Y cuando Cristo venga, dice la Biblia, que va a quitar la maldición. Ya no habrá más maldición.
Entonces nos vamos a dar cuenta que aún la tierra es redimida y nos damos cuenta cómo aún la tierra es comprada por la sangre de Cristo, ¿verdad? En esta manera. Es muy amplio todo esto, hermanos. Estoy tratando de dar lo más que pueda de información para que nosotros podamos recordar. Ese es el trasfondo de por qué el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que el hombre mata a su propio hermano, para empezar. Caín mata a Abel, y Abel, siendo pastor de ovejas, presenta a Dios su devoción, su deseo de estar ante la presencia de Dios, y trae el sacrificio correcto. Pero su hermano no. Su hermano Caín trae cosas de agricultor, elotes y tomates y chiles y todo eso, pero eso nada sirve a Dios. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces vemos una representación de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como no puede ser aceptado cualquier sacrificio. Entonces, cuando nosotros vemos esto, también da a conocer, hermanos, es algo increíble esto que vemos, pero esto da a conocer de verdad cuánto amamos a Dios. Mi sacrificio, cuando voy al lugar santo, cuando voy al traerle ofrenda al Señor, Dios quiere saber cuánto le amamos, y una de las características que va a dar a conocer qué tanto amo a Dios son mis ofrendas. Ahora, esto es porque Caín mató a Abel, y entonces este sacrificio de Caín no implicaba sacrificio. El sacrificio de Caín no traía un sufrimiento en cierta manera por el pecado, y él no sintió remordimiento ni pecado cuando trajo ese sacrificio. Entonces nos damos cuenta de que Abel, siendo el pastor de ovejas, él pudo traer su animal perfecto. Entonces esto a nosotros nos anima a llegar con una fe perfecta. No nada más se trata de que voy a cumplir con Dios. No, y no nada más se trata de ir a la iglesia. Se trata de buscar a Dios de acuerdo a su palabra. Entonces Dios quiere que nosotros tenemos que tener fe y confianza de que Dios existe. Entonces es algo donde cada uno de nosotros vamos a darnos cuenta que tanto amamos a Dios. Por cuanto es que yo ofrendo a mi Padre Celestial. Aunque también ve nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nosotros traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Padre Celestial, estoy hablando ahora del momento de ya no de un cordero sin mancha, estoy hablando del área económica ahora. Cuando nosotros damos nuestra ofrenda, hermanos, mucha gente lo toma, y yo era uno de ellos, como que se nos está robando y todo eso, pero la Biblia nos enseña claramente de que el hombre le roba más a Dios en sus diezmos y ofrendas. Ahora, si usted no es cristiano, yo no espero diezmos y ofrendas de usted, porque Dios no se compra. Dios es un Dios de gracia. Entonces Dios no se compra porque usted da una ofrenda y ok, ya dio una ofrenda. Aunque se menciona en la Biblia, si usted ve bien en su lectura, dice hay un hombre que sus oraciones y sus ofrendas llegaron ante la presencia de Dios, pero él necesitaba a Cristo. La fe era lo que a este hombre le ayudó a buscar a Cristo y creer la palabra de Dios. Y entonces él quería agradar a Dios en todo. Entonces era una persona que ofrendaba fielmente al Padre Celestial. Y entonces fue el siervo de Dios y le testifica. Y entonces él entrega su corazón a Cristo para demostrarle a usted que la persona necesita a Cristo para tener una buena relación con Dios. Es algo que es un imperativo, se puede decir. Entonces, nos damos cuenta en la creación con Adán y Eva cómo fracasaron. Luego nos damos cuenta de la consecuencia del fracaso de
Adán y Eva con la muerte del asesinato de Abel por causa de Caín, pero también nos damos cuenta que el pecado y la maldad, la Biblia dice que los hombres empezaron a casarse con las hijas de Dios y los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Entonces es algo que empezó esta mezcolanza de, podemos decir hoy, cristianos con no cristianos, se empezaron a casar, y dice la Biblia que así serán los últimos días. Cuando Cristo venga, hombres se van a casar con no cristianos y no cristianas se van a casar con cristianos, y también no cristianos se van a casar con cristianas, y entonces eso no es aceptable delante de Dios. Dice la Biblia que así va a ser como en los días de Noé, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que no tomamos en serio nuestra relación con Dios al casarnos con un inconverso, o al tener una relación amorosa con un inconverso. Y eso no es algo que uno diga, bueno, a mí no me interesa. No, me interesa bastante. ¿Por qué? Porque esto afecta a su familia, y afecta a la iglesia, y afecta a la sociedad y al mundo, todo esto. Entonces va a traer un juicio grande. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Manda el diluvio, y en el diluvio Dios rehace todo, ¿verdad? Pero menos se llevó a Noé y a su familia. Entonces nos damos cuenta que con Noé empieza un nuevo pacto, empieza una nueva historia, empieza un rehacer, ¿verdad? Un reciclaje, se puede decir. Entonces él hace un pacto con Noé en Génesis 9:9, y nos dice: yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos damos cuenta que la deficiencia de la vida santa de parte del hombre, del humano, se muestra en la vida de Noé. Como ya murió toda la generación pecaminosa, ahora sí, ya no va a haber más pecado. No fue así. Tristemente no fue así. Noé otra vez empieza creando bastantes problemas en cuanto a los designios de Dios y los designios del hombre, y totalmente separados de Dios el hombre. Y entonces Dios se cansa con el hombre, y dice el Señor: todos los pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente el mal. Eso se ve en Génesis 6:15. Entonces Dios había creado un mundo con un deseo de tener una relación con la humanidad. Entonces, cuando se difunde el pecado y el mal, aumenta la violencia. Nos damos cuenta que esto provoca problemas familiares, problemas entre hermanos, problemas de diversos, y lo seguimos viendo ahora, ¿verdad? Lo seguimos viendo ahora. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios está atento a cada una de nuestras decisiones, y también Dios está atento a cada una de las cosas que hacemos con su pacto. Entonces, cuando Dios hace esto del pacto con Noé, Dios hace que la creación tratar de volver a Dios otra vez. Entonces, pero nos damos cuenta que sigue el caos, el desorden, que cada uno hacía lo que bien le parecía y no lo que Dios quería. Entonces nos damos cuenta de que este nuevo comienzo con la humanidad no fue tampoco muy fructífero para la gloria de Dios como quisiéramos. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre crea la torre de Babel. Ahora, Babel significa confusión. Entonces, el hombre se pone en una unidad. Esto lo volví a ver, y lo he visto en las ciudades donde cae un terremoto o una destrucción, un terremoto, o el huracán, o vientos fuertes, o donde hay incendio.
el hombre se une, el hombre se une. Entonces se traen comida, se dan ropa, se dan todo eso, y entonces decimos, wow, el hombre es algo increíble, ¿verdad? Todo lo que está haciendo. Entonces, en las noticias, ¿qué es lo que dicen? Se ve lo malo, lo feo de la naturaleza, cómo destruye, cómo hace esto, cómo hace aquello. ¿Qué si Dios está juzgando al pueblo? ¿Qué si Dios está juzgando a la iglesia? Y no entendemos, no ponemos atención. Entonces, ya después de que pasa todo, ¿qué dice el hombre? Nos vamos a levantar más fuertes, más unidos, vamos a hacer nos damos cuenta de que cómo salió la maldad o el terremoto de una destrucción increíble, pero también nos damos cuenta cómo salió lo bueno del hombre. Dice la Biblia, en el hombre no hay nada bueno, ¿verdad? Más que corrupción y maldad. Pero de acuerdo al calibre y pensamiento del hombre, es una persona muy amorosa. ¿Por qué? Porque nos ayudó en nuestra ruina, y nos ayudaron con ropa, nos ayudaron con comida, nos ayudaron a reconstruir nuestra casa. Todas esas cosas son buenas, no las niego, no niego que son buenas, al contrario, las alabo. Pero nos damos cuenta que ese síndrome es desde la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas y el hombre se levanta y dijo, nos vamos a hacer más fuertes. Ahora, algo que quisiera que notáramos en el capítulo 11 de Génesis, en el verso 4, ahí nos damos cuenta donde el ser humano es uno. Es una unidad, es una fuerza, era inestable, no se podía detener, algo que era imposible detenerla. Por ejemplo, en 11:4 dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. La idea aquí es, vamos a hacer una ciudad donde nadie nos estorbe, nadie nos turbe, como pasó con el diluvio. Y también vamos a estar preparados para si llega a haber otro diluvio. Y entonces dice, hagamos un nombre. ¿Qué pasa ahí? Quiere decir que no nos importa lo que Dios hizo, no nos importa todo lo que pasó. Lo que tenemos que hacer ahora es ponernos de pie juntos, vamos a edificar y vamos a hacer nuestras casas y vamos a hacer nuestra ciudad y nos vamos a levantar más fuertes y no necesitamos a Dios. Entonces, Dios está escuchando todo eso y ellos dicen, por si fuésemos esparcidos de la tierra. Increíble, ¿verdad? El hombre acaba de ver el juicio de Dios y no hay un arrepentimiento, no hay una manera. Alguien me preguntó en el trabajo que por qué llegan la mayoría de los huracanes a Luisiana, a esas áreas. Le dije, pues póngase a pensar, ahí hay casinos, ahí hay centros de prostitución, centros de vicios, y que la gente lo toma como diversión. Pero es centros de pecado. Entonces Dios no se agrada de ello. Entonces Dios, nos damos cuenta que en Adán hizo la promesa de que iba a estar con él y le dijo que llenara y sojuzgara la tierra, y luego nos damos cuenta que con Noé también le dijo fructificaos y multiplicaos y llenar la tierra, y el hombre siguió en su pecado, no escuchaba la voz de Dios. Entonces en la Torre de Babel el hombre, en lugar de humillarse, ¿qué es lo que hace? Nos vamos a levantar más fuerte, nosotros nos vamos a levantar más fuerte. No. Entonces en el capítulo 11, verso 5, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y fíjese, no es que Dios no se diera cuenta, Dios está dándose cuenta, pero lo que quiere decir, la presencia de Dios quiere estar entre nosotros.
Muy bien. En 11:5 dice así, pero también dice en el verso 6, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. O sea, Dios vio la determinación de que no necesitan a Dios, y van a hacerlo sin Dios, así que no les importaba. Pero ¿qué es lo que hace Dios en su misericordia? Dice ahora pues descendamos en el verso 7 y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dios no quería que el hombre se fuera más para abajo en su pecado y en su maldad, en su rebeldía. Dios quiere que nosotros entendamos que Dios puede hacer juicio como lo hizo en el diluvio, pero ahora nos damos cuenta que hace otra manera de juicio. Los confundió con los idiomas, los lenguajes. Cada uno de nosotros nos damos cuenta cómo Dios habla a las familias y Dios habla al hombre en cada uno de sus deseos de arreglar cuentas con Dios. Cada uno de nosotros nos damos cuenta que Dios tiene un plan diferente con la humanidad, y nos damos cuenta de que Dios quiere saber algo nuevo. Entonces ellos se querían hacer un hombre, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, Dios permite que nazca Sem, y en hebreo esto significa nombre, y nos damos cuenta que en medio de la confusión el hombre tenía un nombre, Sem. Entonces nos damos cuenta de la familia de Sem nació Abraham en el capítulo 11 de Génesis, verso 10 al 26. Dice, estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vio Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Salá. Y vio a Arfaxad después de que engendró a Salá 403 años y engendró los hijos y hijas. Y Salá vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Salá después de que engendró a hijos e hijas. Y Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y de ahí nos damos cuenta que de Peleg engendró a Reú. Y Reú engendró a Serug, y de Serug engendra a Nacor, y Nacor 400 años engendró los hijos y las hijas, y nos damos cuenta que Nacor vivió 39 años, y Nacor después de que engendró a Taré 150 años engendró los hijos e hijas, y vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Entonces nos damos cuenta del nacimiento de Abraham hasta el verso 11:26, y nos damos cuenta que es importante ver las genealogías, porque en algunas de ellas se ven nombres que después van a resonar en la historia del pueblo de Israel. Entonces el juicio de Dios los esparció por la tierra. Entre ese esparcimiento nos damos cuenta que nace Abraham, con el que hizo pacto después: al que te bendijere yo le bendeciré, y al que te maldijere yo le daré maldición. Entonces es una declaración muy fuerte, y entonces es una generación de bendición y maldición. Dios maldijo la tierra. En Génesis 12 inicia una nueva historia, la historia de bendición, una nueva presencia especial de Dios que produce con Abraham,
Y Dios habla con Abraham y le promete: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serán bendición. Bendeciré al que te bendijere, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios sigue queriendo relacionarse con el hombre. Dios quiere seguirse relacionando con cada uno de nosotros, y nos damos cuenta que en Génesis 12 Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Pero nos damos cuenta que esa relación son muy importantes, porque hace pacto con esta persona después, con Abraham, y también le está dando promesa de tierra prometida, y también le está dando la promesa de que le va a bendecir, y también de que Dios va a defenderlo de las personas que hagan juicio contra él, contra Abraham, ¿verdad? Al que te bendijere yo le bendeciré, y al que te maldijere yo le maldeciré. Entonces es algo donde cada uno de nosotros vemos la presencia de Dios. Ahora, con todo esto que hemos visto, nos damos cuenta cómo la incredulidad y toda la rebeldía del hombre se va haciendo manifiesta en la vida del pueblo de Israel. Todavía no existía el pueblo de Israel, pero en la vida del hombre desde su origen. Nos damos cuenta que hubo pecado en Adán, nos damos cuenta que hubo pecado después en los hijos de Adán, después nos damos cuenta cómo hubo la degeneración y la depravación entre todos los hijos de los hombres, y luego llegamos a Noé, y con Noé otra vez se reinicia todo, pero nos damos cuenta cómo esa costumbre de pecar y de querer vivir su propia vida sin tomar en cuenta a Dios se manifiesta. Esto está pasando ahorita. Muchos hacemos decisiones que están en contra de la palabra de Dios, y usted puede leer la Biblia que usted tenga, porque muchas veces dice: bueno, eso lo dice en la Biblia de ustedes. No. Lea, si es Sagrada Biblia o Santa Biblia, léala en Génesis, y se va a dar cuenta de la corrupción que hay en el hombre. Entonces, no hay tal de que en mi Biblia o su Biblia, no, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios enseña que sin santidad nadie verá al Señor, y con Dios no jugamos. Entonces tratamos de acomodar nuestras situaciones a Dios, en lugar de acomodar las demandas de Dios a nosotros. Entonces nos damos cuenta de que ahí empieza todo. Entonces llega al final con la bendición de Abraham en lo que estamos viendo. Vamos a tener todavía un poquito más de introducción el próximo miércoles, si Dios nos da licencia. Pero yo le quiero decir, en Abraham serán benditas todas las naciones, dice la Biblia, pero también dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Quién es esa simiente? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta cómo Dios va metiendo el plan de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a verlo más, lo vamos a notar un poco más, y esperando que Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a orar, y otra vez dé tiempo para orar si tienen alguna petición, alguna carga, que aunque no las escucho yo sé que Dios los va a escuchar a ustedes. Entonces yo les ruego que estén orando, y también si saben de alguna necesidad, estén orando por las familias, por nuestro hermano Luna, Erasto Luna, que el Señor sea con él, y también les rogamos que cada uno de nosotros sigamos orando unos por otros, ¿verdad? Y cuídense, y también protéjanse. Hermanos, por último, antes de terminar, a manera de anuncio, por favor, déjenos saber su condición después del huracán. Queremos estar atentos a cada uno de ustedes, y yo no soy Dios, ¿verdad?, para estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero sí tenemos esta tecnología nueva, entonces vamos a usarla y vamos a estar en comunión, ¿ok? Por favor, avísense. Entonces queremos estar en contacto unos con otros, y que Dios los bendiga. Vamos a orar, y que Dios sea en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Señor y Padre Santo, estoy ante tu presencia para darte gracias. Sé que esta introducción es poco larga, Padre Dios, pero sabemos bien que esto es la preparación para lo que vendrá después con la explicación del tabernáculo.
porque queremos entender, Padre Dios, qué es el deseo tuyo de por qué vivir entre nosotros. Te ruego así que nos permitas el gozo de la salvación, pero también el gozo de la comunión contigo, el gozo de estar en tu santo templo, Señor. Y también, Padre Dios, no menospreciar tu palabra, no menospreciar la enseñanza que hay en ella, porque tu palabra dice, por causa de ignorancia mi pueblo perece. Y yo te ruego, Padre Dios, que no queremos ignorar tu palabra, queremos aumentar la gracia y el conocimiento tuyo en nuestro vivir. Y te ruego así que tu nombre sea exaltado. Te ruego también por las peticiones y cargas de mis hermanos, y te ruego por los hermanos que están en Venezuela, están en Colombia, están en México, Señor, con los problemas de COVID, que tú los guardes, tú los bendigas y tú también les suplas cada una de sus necesidades. Gracias te doy por tu amor y tu gracia, Señor, y te ruego por la gente de Luciana que les protejas y les dé sabiduría para buscar de ellos mismos, Señor, protección. Todo esto te ruego, Padre, dándote las gracias, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo.